Yo personalmente no creo en el balance, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice work-life balance. O sea, el trabajo, la vida y el balance. ¿Por qué? Porque el tener algo en balance quiere decir que las cosas están equilibradas y parejas. Y la realidad es que no es así. Al principio fue muy difícil, te lo digo. Al principio sufrí mucho, al principio, porque estaba buscando como que la manera de poder tener a todo el mundo contento. Y sabes que no es fácil. Entonces, con el tiempo, con la experiencia, fui dándome cuenta cómo manejar esa parte. Ok, si antes le manejaba el negocio el 80%, a mi noviazgo era el 20%, ahora ya me cansé, entonces vamos a mirar qué porcentaje le tengo que dar a mi esposa. Porque sabes que a veces no te das cuenta y a veces nos pasamos de la raya. Le estamos dando más prioridad al trabajo y a las otras cosas que nuestra esposa, en esa primera área. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Es especial para mí porque lo considero, aparte de todos los títulos que tiene, porque ya verán que tiene muchos, para mí es un amigo, un mentor, un consejero y una persona que admiro. Y lo admiro porque tiene una familia increíble y tiene una trayectoria. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Y es una persona que tiene fruto. Y lo admiro mucho. Es pastor, le decimos el profe, el coach, ha sido coach, empresario, emprendedor y padre, esposo. Así que una persona muy especial, tiene mucho para dar y estoy súper contento de tenerlos con nosotros. Así que, Pastor Francisco Castellano, bienvenidos al show, bienvenidos a Fe y Negocios sin filtros. Sin filtro. Gracias, Johnny, de verdad que gracias por esa introducción tan increíble. Me siento muy honrado de estar aquí contigo y también me siento muy feliz, muy contento de ver lo que Dios está haciendo a través de ti. Amén. Creo que estos son muchos sueños que hemos hablado y que Dios ha ido como que realizándolos uno a uno. Y me siento de verdad muy privilegiado de estar aquí contigo en este día, en este programa tan especial que yo sé que ya es especial. Amén. Y también de verdad que te honro a ti también, honro a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, hermosos hijos que tienes. Futuros futbolistas, ahí declaramos que serán futbolistas. Y gracias, Johnny, gracias de verdad por esta invitación tan especial. No, es especial para mí. Y más porque, bueno, compartimos muchas cosas en común. Yeah. Obviamente las cosas del Señor es fundamental en nuestras vidas. Servir en el ministerio es una de ellas. Pero aparte de eso, también el fútbol es una pasión que nos gusta. Yo no juego tan bien como vos, pero... Y siempre le digo esto jugando, ¿no? Que cuando sea grande quiero ser como vos, porque ¿cuántos años tenés? ¿Se puede decir? ¿O? Sí. Voy entrando ya al sexto piso, le decimos al sexto piso. Imagínate, y sigue diciembre. Jugando como que si tuviese 20 años. Así que si llego a jugar fútbol con mis hijos de 20 años, sería fantástico. También compartimos el mundo de los negocios y lo que es las finanzas, la economía. Nos gusta mucho y es algo que nos apasiona. Creo que está en el DNA. Así que es especial esta sesión contigo porque sé que tenés mucho para dar. Y una de las preguntas que venía pensando era, porque, bueno, estás por cumplir 60 años y has hecho mucho, ¿no? Y yo en mis 40 no he hecho lo que tú has hecho en tus 60, pero quiero lograr, hay mucho por lograr. Y siempre me digo, wow, cómo yo personalmente estoy donde estoy. ¿Y por qué, no? Porque hay ciertas decisiones que uno toma en la vida que cambian nuestra trayectoria. Así es. Yo me acuerdo que en la secundaria, no en secundaria, ya cuando entré al college, a la universidad, yo decía que quería ser músico. Soy músico, me gusta la batería, toco un poquito de otros instrumentos, pero... Y tocas muy bien la batería. Gracias. No tan bien como quisiera, pero... Y pensaba seguir la música. Y dentro de esas cosas dije, no, me voy a ir al mundo de los negocios. Y ahora soy representante de ventas para una fábrica de drywall. Así que imagínate las vueltas que nos da la vida. Pero te quería preguntar a ti cómo porque yo te he conocido, bueno, llevamos 10 años de amistad, más de 10 años de amistad, y te conocí como el fundador de Copa Jesús. Así te conocí yo. Y después te conocí como pastor, después te conocí como amigo. Te conozco como mentor también y bueno, y así está siendo nuestra amistad. Pero ¿cómo es que terminaste? Has hecho tantas cosas en tu vida, si nos puedes empezar por ahí. Sí, bueno, Johnny, realmente es una pregunta muy interesante porque a veces uno cuando quiere mirar hacia atrás y dice, de verdad que uno piensa, wow, ¿cómo lo hice? Sí. O ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo he podido alcanzar todas estas cosas que hemos podido alcanzar? Pero que creo que primero que todo, gracias al Señor, creo que ha sido fundamental tenerlo en todo lo que he tratado de hacer, en lo que estoy haciendo, en lo que quiero hacer.
Él ha sido pieza fundamental, número uno, Él. El que ha puesto la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, las personas a mi alrededor para poder alcanzar lo que he alcanzado hasta el día de hoy, que no ha sido fácil, pero gracias primero al Señor. Creo que el Señor pone algo en nosotros, algo importante que creo que lo llevamos en la sangre, desde que nacemos. Hay algo que Dios pone en ti para cumplir propósitos especiales en este mundo. Entonces, desde un principio siempre me llamó la atención. Yo soy gemelo, soy hermano gemelo. Mi hermano gemelo también es pastor, empresario en Colombia, en Barranquilla. Y siempre nos ha llamado la atención de hacer cosas. Siempre desde pequeñitos, siempre estábamos mirando qué hacíamos, qué emprendíamos, o sea, qué ideas nos salía para querer hacer cosas diferentes. Entonces, desde muy pequeños empezamos con ese deseo de hacer cosas, de empezar cosas. Y como siempre, uno empezaba algo y se caía. O uno empezaba algo y después lo cambiaba. Entonces, después cuando uno va creciendo y la madurez y todo, pero cuando el Señor llegó a nuestras vidas, creo que eso marcó una diferencia del antes y el después. ¿Fue la misma vez? Sí. ¿Ustedes conocieron al Señor? Sí, no, primero fui yo, pero yo sabía, por tener el ADN de gemelo, yo sabía que el menos que me preocupaba en el área familiar, el que pudiera conocer al Señor era Él, porque yo sabía que le iba a caer muy fácil. Así que fue así. Así que no me preocupé, el Señor hizo la obra y hoy en día Él también es pastor. Qué lindo. Entonces, siempre teníamos ese ADN de poder hacer cosas. Entonces, comenzamos haciendo cosas en Colombia, y después cuando vine a este país, que Dios dio la oportunidad de venir a este país, noté que había mucha facilidad para hacer cosas. Entonces siempre me llamó la atención de ser empresario. Así que comencé aquí en los Estados Unidos, mi primer negocio, que todavía lo tengo. Empecé con varios amigos de la iglesia, comenzamos un negocio de embroidery, screen printing, o sea, una compañía que hacemos camisas y gorras y toda esta parte de publicidad. Y comenzamos me recuerdo en el año 1999. Comenzamos esa primera compañía, fue mis pininos para comenzar a ser empresario. Justo antes que se acabe el mundo. Exacto, el Y2K, ¿te acordás? Exacto, correcto. Se iba a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Entonces corrí para empezar algo nuevo. No conocía mucho de lo que me estaba metiendo, pero había una pasión por mí cuando empecé a ver lo que podía llegar a ser. Y en esa época no había mucho negocio de esto. Ahora está esto lleno, pero en esa época no había. Entonces comencé siendo empresario con socios y luego terminé siendo el dueño de la compañía, solito. Wow. Porque las otras personas empezaron a hacer otras cosas y yo fui el único que seguí, me entusiasmé, me apasioné por esto y comencé en el área de los negocios aquí en Estados Unidos, que todavía ya tengo más de 20 años de tener esta compañía que prácticamente se maneja sola. Y ahí aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, las experiencias, lágrimas, porque la gente cree que, no, qué chévere donde tú estás. Pero para llegar a donde tú estás, tienes que recorrer un camino, tienes que tener experiencia, tienes que aprender. Y a veces a uno le toca aprender a cocotazos. Y eso es lo difícil, ¿no? Porque hoy en día lo vemos a través de Instagram, YouTube, y más en la juventud, que no... Digo la juventud porque, bueno, creo que son a veces los que menos entienden ese aspecto de perseverancia, de persistir, y a veces las cosas de afuera parecen muy fácil, pero estar realmente adentro no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, es un tiempo de aprendizaje que no es fácil. Sí. Tienes que caerte para poderte levantar. Sí. Y lo importante de eso, tú dijiste algo muy importante, es la pasión. Eso es algo que tú tienes que tener para alcanzar éxito. Pasión por lo que haces. Yo alcancé a tener pasión por esto, lo desarrollé, llegué a tener una experiencia que, yo era el solo de la compañía, comencé solo. Wow. Y desarrollé un proceso en el cual puedo decir, después de 10 años, mirar para atrás y decir, ¿cómo lo hice? ¿Cómo alcancé el éxito en esta compañía? Y fue tremendo. Fue una experiencia que me abrió las puertas para empezar a hacer otras cosas. Claro. Yeah. Y me imagino que, bueno, en ese momento, tal vez uno cuando empieza tiene ese fuego de seguir, pero 1 o 2 años tal vez dice, no sé si esto es para mí o no me está gustando. Creo que a veces como emprendedor hay que buscar ese fuego, esa llama que estaba en un momento y después se perdió y después hay algo que te tiene que motivar, sea tu familia, sea el deseo de estar bien financieramente o realmente buscar ese... ¿Qué es eso que te motiva? O sea, si le tuviese que dar un consejo a alguien que está a punto de emprender algo, ¿qué le dirías? Primero, yo le diría, tráelo a los pies de Dios. El primer consejo mío es, tráelo a los pies del Señor. Porque por ahí comienzas con una base sólida para que tú le entregues al Señor tu sueño. Porque normalmente el comenzar un negocio es un sueño. Y hay 2 cosas. Hay los robasueños y los que hacen los sueños realidad. Entonces tú tienes que tener también mucho cuidado a quién le cuentas tus sueños. Wow. Porque hemos escuchado muchas historias, he conocido muchas personas que han compartido su sueño
y el sueño es robado. Wow. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado a quién le cuentas tus sueños. Cuando tienes algo que has armado, que has presentado y que dices, wow, esto es lo que quiero hacer, tienes que tener cuidado cómo lo vas a traer. Y yo creo que una parte fundamental, Johnny, para el área de los negocios es escribir lo que quieres hacer. Creo que en el ámbito empresarial lo llamamos el business plan. Ajá. El poder escribir lo que quieres hacer. Traerlo tácito, como dice en Habacuc 2. O sea, tienes que traer la visión, tráela, escríbela. Claro. Yo a veces estoy en el área de empresarial, en la parte de casas, en la parte de real estate, y muchas personas me dicen, oye, Francisco, me dicen, Kiko, quiero tener una casa. Y yo lo primero que le hago la pregunta es, ¿ya pintaste? ¿Ya dibujaste cómo es la casa de tus sueños? Ay, no. Por ahí es donde debes comenzar. Dibuja lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que tú deseas? Dibújalo, escríbelo y preséntaselo al Señor para que veas cómo por ahí vas a comenzar con una buena base. Sí, en inglés dice vision board. Tener escribir algo, mira, esto es lo que quiero lograr. Creo que cuando uno empieza a hablar de eso, como dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no ves. Yeah. Muchos le llaman la ley de atracción. Yo creo en la ley de atracción, pero es bíblico. Yeah. O sea, yo creo que muchos de los conceptos que están ahí afuera son desarrollados de la Biblia. Como dice la Biblia también, que el hombre es, así como uno cree, que es uno en el corazón, Yeah. así es él. Quiero cambiar un poquito acerca de hablar, como la introducción, que tenés sí. muchas gorras, ¿no? Yeah. Y en tu familia personal, lo que es el equilibrio, ¿no? Tener Yeah. el equilibrio familiar, equilibrio en las cosas empresariales, pero también en el ministerio. ¿Cómo has desarrollado eso? Yo personalmente no creo en el balance, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice work-life balance. Yeah. O sea, el trabajo, la vida y el balance. Yeah. ¿Por qué? Porque el tener algo en balance quiere decir que las cosas están equilibradas y Yeah. parejas. Yeah. Y la realidad es que no es así en la vida. En un momento tal vez tu salud está por acá, pero tu área financiera está por acá. Yeah. O sea, es muy difícil lograr el balance o el equilibrio perfecto. Yeah. Yo entiendo, tal vez el dicho quiere decir que no, dedicarle a tu familia el tiempo que se merece, dedicarle a tu iglesia el tiempo que se merece y le tenés que dedicar a tu trabajo Yeah. El tiempo que se merece. Pero mi pregunta para vos es cómo vos lo hiciste, cómo vos lograste todo lo que has logrado en el área ministerial, en el área empresarial y con la familia, porque tenés una familia fenomenal. Yeah. Sí, Johnny, creo que el poder decirte en una palabra es muy difícil. Creo que tiene muchas connotaciones, mucho trabajo. Al principio fue muy difícil, te lo digo, al principio sufrí mucho porque estaba buscando como que la manera de poder tener a todo el mundo contento. Y sabes que no es fácil. Entonces, con el tiempo, con la experiencia, fui dándome cuenta cómo manejar esa parte. Entonces, el darle prioridad a las cosas que realmente importan. Entonces, creo que si lo miramos en un orden, o sea, yo decía, bueno, ok, primero estaba trabajando para conseguir dinero, primero estaba trabajando para alcanzar éxito, después cuando ya me casé, que tuve la responsabilidad de ser esposo, ya cambiaron un poco las prioridades. Porque al inicio, cuando uno está soltero, uno le da con todo a todas las áreas al mismo tiempo. Sí. Pero cuando ya me casé, vino esa responsabilidad de velar por mi esposa, tuve que cambiar un poco las prioridades. Balancear un poco en el sentido de que, ok, ¿qué es lo más importante ahora mismo? ¿Cómo debo cuidar? ¿Qué porcentaje debo dedicarle a qué cosa? Entonces empecé a mirarlo de esa manera, a nivel de porcentajes. Ok, ¿cuál es el porcentaje más importante para mí ahora mismo? Entonces cuando ya me casé, yo dije, bueno, ok, ahora aquí me toca asumir el rol de esposo. Antes estaba soltero, pero ahora soy esposo, tengo que hablar por mi esposa. Entonces empecé a marcar un poco la diferencia y a manejar los márgenes. Ok, si antes le manejaba el negocio el 80%, a mi noviazgo era el 20%, ahora ya me casé, entonces vamos a mirar qué porcentaje le tengo que dar a mi esposa. Porque sabes que a veces no te das cuenta y a veces nos pasamos de la raya. Le estamos dando más prioridad al trabajo y a las otras cosas que a nuestra esposa, en esa primera área. ¿Y está mal eso por un tiempo? Sí, claro, porque puede afectar tu matrimonio. O sea, acuérdate que quizás uno se vuelve egoísta, porque uno a veces quiere lo que uno quiere. Pero cuando tú te casas, ya tienes que pensar al diferente, ya tú tienes que empezar a morir un poco para que la otra persona crezca. En este caso, yo tuve que empezar a desmejorar, a bajar un poquito la cantidad de tiempo que le estaba dedicando a lo otro para poderle darle un tiempo de excelencia y calidad a mi esposa. Entonces, eso varía un poquito.
ella, lo bueno fue que ella fue entendiendo el proceso que iba viviendo, porque no fue fácil al principio, no fue fácil. Te digo que no fue fácil porque me desencadenaba por seguir con mis cosas del trabajo, claro, hasta que tuvimos que sentarnos a hablar. Llegar a un acuerdo. Oye, mira, ¿sabes qué? Traté de cambiar el switch cuando llegaba a mi casa, porque a veces uno tiene el problema de que tú vienes en una emoción, en un bowling bárbaro, un ritmo tremendo, y tú no paras. Tú llegas a la casa y sigue el teléfono, sigue el email, sigue la llamada. Entonces, cuando yo decidí, dije, ok, cuando yo llegue a la casa, cuando me parqueo al carro, tengo que cambiar el switch. Apagar el teléfono del negocio, apagar el switch de business y ahora aprender el switch de esposo. Sí. Entonces, ahí aprendí a tener podemos decir un horario. Un horario. Un horario para cada cosa. Eso me encanta hablar. Bueno, hablaste muchas cosas que uno de los puntos que anoté acá es que uno trata, y creo que, no sé si le pasa a todo el mundo, pero sé que al hombre le pasa mucho, que querés mantener a todo el mundo contento. Querés mantener a tu jefe, y si no es tu jefe, si sos empresario, a tu cliente. Yeah. Y me ha pasado muchas veces que este cliente se enojó porque no llegó esto a tiempo, o se enojó porque el trabajo tal vez no quedó al nivel que él quería, que esperaba. Y uno le afecta eso porque es como que es tu nombre, es como que tu toque, ¿no? Tu marca, tu negocio, tu review. Pero también querés que tus hijos estén contentos. Querés que tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tus amigos, o sea, hay tantas áreas. Y creo que, bueno, ya a mis 40 años yo he aprendido que no voy a hacer a todo el mundo contento. Y parte es aceptar eso. Yo he perdido amigos y realmente digo, ¿será que los perdí? ¿O será que nunca los tuviste? ¿O nunca los tuviste? O tal vez es un amigo que fue de una época a otra época y ya no entiende la época que estás viviendo ahora. ¿Cómo balanceas eso acerca de saber que, bueno, vos tenés 2 décadas encima mío, acerca de, bueno, pasa mucho en la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia hay mucha gente que te admiran, o mucha gente que quiere de tu tiempo. ¿Cómo decís, hey, no puedo estar ahí? Sí, lo mismo, o sea, ahí marcamos una diferencia, hay tiempo para todo, es como desarrollar un programa, ¿no? Tú desarrollas un programa para poder mantener de cierta manera a todo el mundo bien, no contento, a todo el mundo bien. Entonces, hay tiempo para todo. Como dice la palabra, hay tiempo para todo. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para divertirse. Entonces, tú tienes que marcar parámetros en cada área de tu vida. En tu vida profesional, en este caso yo como pastor tengo mis parámetros, tengo mis días, tengo mis horas dedicadas a esa área, tengo mis horas dedicadas también en mis empresas. Entonces, todo eso lo he tenido que ajustar porque después que me casé vinieron mis hijos. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa es otra época, fue otra etapa también que tuve que volver a amoldarme y a clarificar los tiempos nuevamente con mis hijos, con mi esposa. Y creo que a veces Dios usa a tus hijos para desarrollar cosas más importantes en ti. Entonces, a través de mis hijos pude aprender muchas cosas. Quizás en mi época no hablamos mucho de los mentores. Cuando empecé a darme cuenta lo importante que era tener un mentor en tu vida, wow, tuve que agarrarlo. Cambia totalmente. O sea, porque muchas veces pueden llegar cosas a tu vida que no sabes cómo manejarlas, no sabes cómo afrontarlas. Entonces, el desahogo, el poder, ¿qué hago aquí? Entonces, pude entender lo importante que es tener un mentor en tu vida. O mentores, tú puedes tener varios mentores en diferentes áreas, por un área empresarial, en el área espiritual, en el área personal. Entonces, el poder tener esa característica me ayudó y me guió a poder desarrollar mucho más mi tiempo todavía con mis hijos, con mi familia, con los negocios. Me encanta. Entonces, es importante las personas que te rodean, con quién te rodeas. Porque lo chévere de esto, que pude conectarme con personas que ya iban delante de mí. O sea, entonces tú tienes que buscar personas que ya han pasado por ese proceso, que van delante de ti, que ya llevan esa bandera, que tú ves, wow, yo quiero esa bandera que tiene mi amigo. Esa persona, yo quiero tener. ¿Cómo lo hiciste? Entonces, el poder desarrollar esa amistad con esas personas donde tú puedes abrir tu corazón y decir, oye, me está pasando esto. ¿Cómo lo hiciste tú? Claro. Entonces, eso es clave, Jonathan, para la vida, para nuestra vida, en el ámbito donde nos movemos nosotros. Sí, total. Quiero cambiar un poquito el cambio porque hablando de los diferentes roles que tenés, uno de ellos es ser realtor, ¿no? Y el mundo de... Como que a veces, acordate, el podcast se llama Fe y Negocios sin filtros. Sin filtros, claro. Así que quiero que hables sin filtros. Pero hay un, ¿cómo te digo? Como un estigma cuando se habla acerca del dinero.
Y me gusta hacerle esta pregunta casi a todos los invitados porque es algo que quiero ver las perspectivas diferentes que todos tienen. Pero si has en algún momento enfrentado críticas siendo realtor y negocio y también siendo pastor de una iglesia, siendo pastor de parte del equipo pastorado de una iglesia también, acerca de eso, no sé si te han venido críticas acerca de eso o tal vez roces o cómo manejas esa idea del dinero y también servir el ministerio. Wow, una pregunta bien interesante, Jonathan. Sé que es difícil, pero... No, pero bien interesante porque sí, claro que sí. Una de las cosas que desde un momento dejé claro para mí personalmente, o sea, y hablándolo con mi esposa, por eso es que muchas veces es importante escuchar a nuestras esposas. Sí. Y es ser sincero, ser claro desde entrada. O sea, tú tienes que ser claro cómo vas a trabajar, cómo poner los puntos sobre la mesa claros y cuidar mucho de tu testimonio. Entonces, cuando tú eres claro, cuando tú eres sincero y hablas la verdad y explicas exactamente qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, dejando desde un principio todo claro, y si la gente lo entiende, tú sigues adelante. Pero si hay algo desde un principio que tú pones en la mesa y la gente no lo entiende o no quiere, es mejor decir no en ese momento que después arrepentirse. Entonces, creo que un punto muy clave para aquí es tener mucha sabiduría con quién haces negocio. Porque muchas veces tú puedes pensar en el dinero. Pero acuérdate que el dinero no lo es todo. Porque yo he dejado de hacer quizás mucho dinero con muchos amigos para no perder su amistad. Wow. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces pueden decir, no, pero es que tú eres pastor. Pero es que tú me dijiste. No. Desde un principio, esto es lo que queda claro desde un principio, abriendo tu corazón, siendo sincero y escoger con quién haces negocio. Creo que es una clave muy importante. Muchas personas se me han acercado a decir, oye, pastor, que yo quiero hacer negocios. Oye, voy a orar y lo que Dios me muestre. Contigo. Y muchas veces he tenido que decir que no. Mira, me da pena, me gustaría, pero ¿sabes qué? He orado y esto es lo que me ha mostrado el Señor y me gustaría que lo hicieras con otra persona. O sea, hay que saber decir que no. Que no. Eso es importante, saber decir que no. No importa que la gente, no, pero no. ¿Sabes qué? No. Entonces, eso es clave. ¿Con quién vas a hacer el negocio? O sea, analizar todos los puntos, o sea, desde todos los puntos de vista, o sea, los pros y los contras. ¿Me entiendes? Porque de todas maneras hay personas que quizás quieren hacer negocio contigo por otras cosas. Entonces, cuando tú eres claro, cuando tú presentas lo que eres, no ponernos máscaras, sino yo soy lo mismo como pastor, como empresario, como papá, dentro y fuera de mi casa, dentro y fuera de la iglesia soy el mismo. Yo digo lo mismo, yo hablo lo mismo, actúo lo mismo, no me disfrazo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que un día que yo esté hablando o predicando la palabra y mis hijos están sentados allí, puedan decir, ojalá conocieran a ese pastor que está hablando, que es mi papá. Eso que está hablando es pura mentira. Eso no es lo mismo, lo que él está diciendo. O mi esposa. Yo hablando de amor, de cómo tratar a la esposa, pero en la casa soy un hombre que trato mal a mi esposa, la abuso verbalmente o lo que sea, y tu esposa mirando y dice, qué hipócrita eres. Wow. Entonces, tú tienes que ser real. Sí. Mira, el hecho de que sea pastor no significa que no me voy a equivocar. Me he equivocado, muchas veces he tenido que pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, porque no hay nada tan grande como pedir perdón, Johnny. Eso ha traído mucha bendición a mi vida, a mis hijos, el poder ellos quitarte la máscara delante de ellos y decir, ¿sabes qué? Yo soy como ustedes. Wow. Yo soy imperfecto, yo me equivoco, yo puedo fallarles a ustedes, porque el único que no les puede fallar se llama Jesús. Entonces, eso da mucha credibilidad, da mucha fortaleza, da mucha confianza. Hablando con empresarios, personas que han hecho negocio, me han dicho, ellos nunca, cuando yo me identifico, yo nunca digo que soy pastor o soy cristiano. ¿No? Ellos lo identifican solo. Wow. Ellos me lo dicen. Por los frutos, como dije. O sea, la manera con la que tú hablas, la manera como te expresas, cómo abres tu corazón, cómo dices las cosas. Ellos dicen, ¿sabes? Tú tienes algo diferente. Yo he hecho negocios con personas cristianas que me han quedado mal. Wow. Pero tú eres diferente. Y por eso voy a hacer el negocio contigo. Y ¿sabes qué? He tenido que pedirle perdón a personas, por cristianos que han hecho negocio con ellos quedándole mal. Wow. Pidiéndole perdón. ¿Sabes qué? Te pido perdón por esas personas que te han quedado mal. Pero solamente te pido que me des una oportunidad. Wow. Entonces, challenge. Pero sabes que cuando tú sabes quién eres, lo que tú cargas y lo que tú eres, no tienes que preocuparte. Es que realmente somos embajadores, ¿no? Del reino y del Señor. Y somos pequeños, como pequeños Jesús, ¿no? Exacto. Y creo que, como dije antes, por los frutos los conocerán. Y por eso quería que estés acá. Porque yo veo tu familia, veo tu testimonio. Nunca nadie... Y es más, si alguien viene a mí y me dice, hey, esto pasó con tal persona, contigo,
es difícil creerlo, porque sé tu comportamiento y sé lo que has hecho, lo que sigues haciendo, y es tan clave eso, ¿no? Ser la misma persona dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, no, y en el ámbito empresarial mucho más, porque mira, tú el día menos pensado, tú te vas a sentar con una persona que tú nunca te imaginaste que te ibas a sentar. Entonces, tú tienes que aprovechar no solamente la oportunidad empresarial, sino que tú tienes que aprovechar la oportunidad espiritual que Dios te va a dar. Porque quizás esa persona, ese momento va a ser la única vez que va a tener esa persona para ver a alguien que ama a Jesús. Tú vas a ser como la Biblia para esa persona. Entonces, tienes que aprovechar. Y creo que una característica, Jonathan, que tú la tienes, que creo que muchos empresarios cristianos la tenemos, es mostrar que nosotros como empresarios somos personas del reino. Somos personas que amamos a Dios. Es más, si un pastor, porque mira, esto es como todo, esto tiene un llamado. Yo le doy gracias a Dios porque somos como que esas dos áreas tan fuertes en una. Porque quizás muchas personas o empresarios no se van a sentar con un pastor para hablar, pero sí se van a sentar con un empresario que tiene la manera de hablar el mismo lenguaje de ellos a nivel empresarial. Wow. Es más fácil. Sí. Le vas a poder llegar más porque tú estás hablando el mismo lenguaje de ellos. Wow. Entonces es una clave y una oportunidad que nosotros como empresarios tenemos que quizás otros pastores no tienen. Claro. Yeah. Bueno, Pastor Kiko, tengo una pregunta, ya que sos pastor, y hay mucha... y esto nos pasa a todo el mundo, que invitamos a alguien a la iglesia y dice, no, ahí los pastores se roban el dinero, se roban los diezmos, las ofrendas. Y es algo real. Yeah. Porque sí, es verdad, hay muchos pastores, evangelistas, dando mal testimonio. Dando mal testimonio. Y hay una diferencia entre el evangelio de prosperidad que hay ahí afuera. Usan a Dios como una máquina de Coca-Cola. Yo me acuerdo un pastor decía, Dios no es una máquina de Coca-Cola, que pones una peseta y te sale una Coca-Cola. Y muchos cuando diezman, cuando ofrendan, lo hacen con esa intención, con la intención de decir, oh, sí, voy a dar los diezmos para recibir. Pero la Biblia habla mucho acerca de eso. Dice que es mejor dar que recibir. Dice que sí, Dios abrirá las ventanas de los cielos y dará. Pero creo que la intención con que uno da es importante. Pero si nos puedes explicar un poquito la diferencia entre qué es el evangelio de prosperidad y cuál es la diferencia de un evangelio de generosidad, pero no de prosperidad, y cuál es la diferencia, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Sí, esa es otra pregunta bastante interesante, Jonathan, porque a través del proceso que yo he tenido también como cristiano, desde que comencé hasta donde me tiene el Señor en el día de hoy, he visto muchos ejemplos, malos ejemplos. Y he visto mucho esto en las iglesias, de que no, pone 1,000 y Dios te va a dar 10,000. Entonces, cuando uno ve eso, le duele mucho el corazón. Porque yo te digo, la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría no proviene del hombre. La sabiduría nos la da el Señor. Y es nuestra responsabilidad ser fieles en lo que tenemos y de la manera como lo damos. Entonces, cuando yo veo esas cosas, me duele el corazón porque digo, wow, Señor, tenemos totalmente diferenciada el evangelio que tú das. Porque realmente Dios no necesita dinero. No. Dios dice en la palabra que es el dueño del oro y de la plata. Pero cuando nosotros como cristianos, como hombres de Dios, entendemos que Dios lo que quiere hacer con nuestro dinero es bendecirnos a nosotros mismos, es prosperarnos de una manera íntegra y completa. No es solamente te doy esta parte, pero esta no. Dios es un Dios tan amoroso, tan próspero, que Él nos pide que demos diezmos, pero para bendecirnos a nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Él es el dueño de todo. Y Él nos está llamando a que nosotros obedezcamos para recibir bendición. Entonces, cuando yo veo, wow, Señor, y sabes que esto, cuando a mí me hablaron el diezmo la primera vez, yo nunca tuve problema. ¿Sabes por qué, Jonathan? Porque esto se trata del corazón. Wow. Esto se trata del corazón. Mira, cuando una persona dice, es que cuando yo tenga 10 millones de dólares, ¿qué le voy a dar a Dios? Tú nunca vas a tener nada. Porque si tienes 1,000 y no le das a Dios, cuando tenga 10, menos le vas a dar a Él. Wow. Entonces, como lo dice la palabra, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Entonces, evangelio de prosperidad. ¿Para qué? Eso es engaño. Sí. Y recuerda que todo nace del corazón. La gente dice, no, que el dinero es malo. No, el dinero no es malo. El amor al dinero es lo malo. No, que cuando yo tenga, que no. La codicia. La codicia. El querer tener más por tener. Sí. ¿Sabes cuándo Dios te da más? Cuando tú das más. Entre tú das más, entre tú más ayudas, entre tú das más, Dios te va a dar más. Wow. Eso es un principio que yo tengo. Yo le digo, Señor, dame tanto que yo pueda dar más. Bueno, y la Biblia dice, Dios da semilla al que siembra. Al que siembra. ¿No?
Y eso es real. Yo lo he visto. He tenido testimonio de cosas que Dios ha hecho en nuestras finanzas de una manera increíble, Jonathan. Duraría horas hablando de los testimonios que Dios ha hecho con nuestro dinero, con algo que nosotros ni esperábamos, con algo que hemos dado y sembrado con tanto amor, y el Señor viene y me lo devuelve al doble o al triple. Y yo... Es que a veces uno ve la chequera de la gente y te puedes dar cuenta en dónde está su corazón. Y creo que, o sea, hay tanto para hablar de ese tema, ¿no? Porque, o sea, es tan extenso. Y cuando te escucho hablar acerca del diezmo y la ofrenda, yo creo que cuando uno da del dinero, del sudor, lo que me costó, estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo no dependo de esto. No. Como que te estás liberando de amar el dinero, ¿no? Porque uno dice, no, ¿cómo voy a dar esto que me costó tanto? Pero mientras más uno da, más Dios le va a dar. A mí, su palabra es clara. Y yo a todo el mundo le digo, mira, esto no lo digo yo, lo dice ahí en la Biblia. Y yo he conocido gente de dinero y tal vez de afuera no parece que son dadivosos, pero son dadivosos. Cuando te acercás a la gente que tiene dinero, sí, hay todo tipo, ¿no? Hay todo tipo de gente. Pero me he dado cuenta que son muy generosos. La gran mayoría son muy generosos. Desafortunadamente, muchas veces en este ámbito pastoral, he hablado con muchas personas, he conocido personas que no son cristianas, que se han dado cuenta que son millonarios, tienen millones en el banco, pero su familia está destruida. Eso es y duro. Muchas veces eso me han duro, dicho, que no hay plata que compre eso. Ellos me han dicho muchas veces, quizás tiene un hijo en drogas, quizás sus hijos están perdidos, su matrimonio destruido, divorció, y están llenos de dinero, tienen el banco lleno de dinero, y tienen propiedades, pero no tienen gozo, han perdido lo mejor. Y ellos dicen, daría todo el dinero del mundo, todo lo que yo tengo, para que Dios me devuelva el hijo que perdí. Wow. Para que mi hijo que está en droga vuelva a la casa. Para mi hija que se fue, vuelva a casa. Entonces, el dinero es una bendición cuando es bien manejado, cuando es bien administrado bajo la ley del Señor. Eso es tremendo. Entonces, el poder nosotros decir, ¿sabes qué, Señor? El privilegio que tenemos nosotros de darle al Señor de lo que Él nos da, es un privilegio, Johnny. Es un privilegio porque si Dios dio lo mejor que Él tenía, Él dio a su único hijo por nosotros. Oye, nosotros, si a mí me dicen, Kiko, da a tu hijo Sebastián, o córtale el dedito pequeño para que mi hijo... Hermano, yo no le doy nada a nadie. A mi hijo, no. No, que tienes que dar la vida porque por sí. No. Te doy a mi suegra, pero a mi hijo no. Pero imagínate. Es verdad eso. Entonces Dios dio a su único hijo por amor a nosotros. ¿Cómo nosotros no le vamos a dar a Él lo que le pertenece? Porque es que no es nuestro. Claro. Todo lo que tenemos, Johnny, la gente tiene que entender que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Él. Exacto. Es de Él. El trabajo que tú tienes no es tuyo. El Señor te lo dio y el Señor te lo puede quitar el día que tú menos crees. Entonces, cuando nosotros entendemos, valoramos y decimos, Señor, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, te pertenece a ti, eso trae una bendición tan grande a nuestra vida, a nuestras familias. Sí. Wow, tremendo. Y es tan lindo poder dar, ¿no? Porque obviamente es mejor dar que recibir. Porque si tengo para dar, quiere decir que estoy bien, ¿no? Y me encanta eso, pastor, porque la verdad que creo que eso le va a ayudar a mucha gente. A mí también, ¿no? Y ayudarnos a ser más dadivosos. Tengo un par de preguntas más. Dale. Y si tenés algo en tu corazón que querés compartir, también te voy a dar la oportunidad de decirlo. Pero como veníamos hablando en el camino hacia acá, acerca de... A veces yo me pongo a pensar, pero ¿por qué no puedo apagar ese chip en mi mente que dice, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero emprender esto? O tantas cosas que uno tiene... creo que parte es porque tenemos el DNA de Cristo, ¿no? Que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, y el de poder crear. Siempre queremos crear y crear. Hacer. Si le tenés que dar un consejo a alguien que está a punto de comenzar un emprendimiento, tal vez están trabajando en un trabajo para su jefe de 9 a 5 o tiene un cheque que le viene haciendo una cosa, pero él tiene una inquietud. Él o ella tiene una inquietud de hacer un negocio, un emprendimiento. ¿Qué le podés recomendar a esa persona? ¿De hacerlo, de no hacerlo? Porque me imagino que tú estuviste en ese lugar, ¿no? Antes de emprender. ¿Qué consejo tenés para esa persona? Primero que todo, que lo que vayas a hacer sea algo que te apasione. No te vayas a meter en algo por hacer porque alguien te dijo o porque alguien te quiere traer a hacer esto. No, tienes que estar seguro que lo que vas a hacer sea algo que te apasione,
que cuando tú lo hables la gente perciba que, wow, lo llevas en la sangre. Lo llevas cada vez que lo hablas, cada vez que lo compartes, la gente se emociona al verte hablar de eso. Porque si alguien te hace una pregunta, ¿qué quieres hacer? No, que quiero montar un restaurante. Pero eso es lo que te apasiona. No. ¿Y por qué lo que no? Porque alguien me dijo que era buen negocio. No. Primero que todo tienes que conocer lo que vas a hacer. Conocerlo, tiene que apasionarte. Porque sí, creo que lo que uno ama, perdona que te interrumpa, pero creo que lo que uno ama, uno tiene mucho conocimiento. Yo amo tocar la batería, yo sabía la marca de palos, las medidas de los palos, las marcas de todo, me conocía los bateristas, porque uno le apasiona esa. Me imagino que... Sí, y una parte que quizás en esa época cuando comencé no lo hice mucho fue aprender, estudiar. Leer libros, mentor, búscate un mentor que te guíe, un mentor que vaya adelante, que quizás esté en el mismo emprendimiento o algo parecido a lo que tú vas a hacer. Busca guianza, aprende, escribe, lee libros, escribe el business plan. Ok, voy a crear un negocio, yo no sé, voy a abrir una panadería. Escribe el business plan, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuántas personas tienes que contratar? ¿Cuál es el presupuesto? Entonces, eso es importante. Pero si es algo que te apasiona, para mí, ya con eso tienes un punto a tu favor. Entonces, de ahí comienzas. La pasión te va a llevar a desarrollarte. La pasión te va a llevar a conocer, a abrir puertas, mirar, conocer. Mira, ahora hay tanta facilidad para aprender tantas cosas. Los podcasts, libros, mentores. Te digo que en esa época no había mentores. Esto cuando hablaban de mentores, la gente decía que es un extraterrestre. ¿Qué es eso? Pero ahora cuando tú tener mentores es importante. Comenzar un negocio con mentores es importante. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no hay manera de perder. Cuando tú te rodeas de las personas correctas, antes de dar el paso, y comienza pequeño, Johnny. Eso es importante. Habla de eso. Comienza pequeño. Sí, porque no tanta deuda. No te vayas a endeudar tanto. No, que voy a abrir una tienda. No. Comienza pequeño. Y ahora la facilidad de que todo se puede comenzar online. Sí, fácil. O con algo en Instagram. Mira, eso es lo más importante. Cuando ya tú tengas el negocio desarrollado, que tú digas, ahora sí necesito la tienda. Ahora sí necesito hacer esto. Ahora sí me meto. Porque entre más pequeño tú comienzas, más grande vas a llegar. Wow. Porque mucha gente a veces comienza grande y terminan pequeño. O pueden comenzar cerrando el sueño que habían tenido. Es más, yo le hablo quizás a personas, Johnny, que quizás tienen sueños guardados. Sueños que han olvidado. Yo te quiero decir, ¿sabes qué? Resucita ese sueño. Porque si es del Señor, Dios lo va a poner a producir. Tráeselo delante del Señor. Señor, quiero este sueño. Mira, y quizás tú dices, no, tengo todo, pero no tengo el dinero. Tráeselo al dueño del dinero, al Señor Jesucristo. Tráeselo y dile, Señor, yo te pongo este emprendimiento. Quiero que tú seas el CEO de este emprendimiento. Wow. Preséntaselo así. Señor, quiero que tú seas el presidente de esta compañía. Quiero que todo lo que yo haga para la compañía sea regido por tu palabra. Mi visión, la misión. Eso es importante, Johnny, la visión. ¿Cuál es la misión y la visión de tu negocio, del emprendimiento? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Wow. ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Por qué lo quiero hacer? La misión y visión es fundamental para poder alcanzar la meta que tú tienes. Con eso podemos acabar. Ya, es más, termino el podcast, se acabó el podcast. Ese es el único podcast que vamos a hacer. El por qué, me encantó eso. El por qué, ¿cuál es la misión? La visión, tener eso. Me encanta, gracias por eso. Tengo una pregunta más, pero ¿tenés algo más que quieras compartir? ¿O algo que no te pregunté y tal vez te debiera haber preguntado? Bueno, quizás no todo ha sido color de rosa. Quizás tú dices, oh, wow, ese hombre es empresario, wow, tremendo. ¿Nunca he fracasado? Sí, he fracasado, he intentado cosas, al principio intenté cosas que pensé que podía hacer, pero me di cuenta que no era. Pero tuve que caerme para aprender. Entonces, la experiencia también va a ser importante. El hecho de que te caigas no significa que hasta ahí vas a llegar. Lo importante no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes. Y he estado leyendo historias, y toco aquí a nuestro presidente Trump. Quizás tú dices, quizás los que no conocen mucho la historia, Trump tuvo 7 bancarrotas en su vida. Wow. 7 bancarrotas. Quizás a tú escuchar eso, oye, pero ya un hombre con 2 bancarrotas ya no debe seguir. Con 2, 3 bancarrotas, 4, ya no más. Pero ¿sabes qué? Seguro que tenía Trump fijo, es nuestro presidente, tenía fijo a dónde quería llegar. Que era lo que tenía la pasión de lo que él quería hacer. Entonces, cuando tú eres esa persona que tú dices, sabes que no lo puedo hacer, pero sé que la próxima vez lo voy a lograr. Sé que voy a pasar de esta. Porque sabes que madurando, cayéndote, vas a poder alcanzar más rápido el éxito. Wow. Y otro punto que quiero decirle, nunca dejes de aprender. Yo tengo 60 años y todavía sigo leyendo libros. Me encanta eso. Sigo escuchando podcasts, sigo yendo a conferencias. No porque ya tengo 60 años me las sé todas, no. Porque como dice John Maxwell, todo líder que deja de aprender, ahí deja de crecer. Entonces entre tú más sepas, entre tú más leas, entre tú más estudies, vas a seguir creciendo. Yo le digo esto a mis hijos, nunca dejes de estudiar.
Sigue estudiando mientras puedas, sigue. Porque mira, tú nunca sabes cuándo vas a usar lo que estás leyendo. Tú nunca sabes cuándo vas a usar lo que aprendiste, lo que escuchaste, lo que fuiste a una conferencia. Rodéate de empresarios de éxito. Escúchalos. Escucha los podcasts. Escucha este podcast de Jonathan, que está espectacular. No te lo vayas a perder. Conéctate a ese canal. Exacto. Tienes que conectarte a ese canal, así que no se te vaya a olvidar. Van a pensar que te pagué para decirle. No, hay que estar ahí porque de verdad que está tremendo. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así es. Así que, pero el hombre es justo. Y también me imagino que, bueno, como dice la Biblia, creo en Eclesiastés, que dice que la lluvia cae para justos e injustos. Yeah. Y bueno, es una realidad, ¿no? Yeah. Última pregunta. Yeah. ¿Estás listo? Claro que sí. Hablando de hijos. Yeah. Si tuvieses que volver a tu pasado 20, 30 años atrás, 40 años atrás, y darte un consejo a ti mismo, ¿qué consejo te darías? Estar listo para las oportunidades. Wow. Porque quiero decirte, hay oportunidades que solamente van a pasar una sola vez en tu vida. Una sola vez. Y no van a volver a pasar más. Como otras que quizás pueden volver a pasar 2 veces. Pero siempre tienes que estar listo para las oportunidades que van a llegar a tu vida. Sobre todo las que van a pasar una sola vez. Wow. Porque tuve oportunidades que pasaron que si las hubiera agarrado, wow, estuviera en otro nivel. En otro nivel. Entonces hay que estar preparado. Estar preparado para estar toda listos. oportunidad que llega a tu vida. Sabes que quizás en algún momento tú puedes decir, no tengo el dinero para hacer, estoy todo listo, pero no tengo el dinero. Y quizás Dios puede usar a una persona para llegar a tu vida y preguntarte, ¿qué necesitas? Wow. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? ¿Y qué quieres hacer? Escuché un dicho en inglés que dice que ¿qué es la suerte? Es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Ya, buenísimo. Así que entonces imagínate estar preparado. Claro, ¿qué tal que una persona llegue donde tú tienes todo y te pregunte, ok, ¿cuánto dinero necesitas? Necesito, dame una calculadora. No, ¿cuánto necesito? Necesito esto. ¿Y para qué lo necesitas? Para esto, esto y esto. Me encanta. De una vez. Aquí está el cheque, comienza. Y última palabra, dice, la Biblia dice a Salomón, ¿no? Que Dios le dijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿No fue así? Sí. Y él le pidió, dame sabiduría para cómo gobernar tu pueblo. Yeah. Y creo que Dios da sabiduría a aquel que se la pide para seguir. Yeah. Así que bueno, ¿algo más, pastor? Quiero compartir un versículo. Este fue un versículo que conseguí hace años en la Biblia. Y no sabía que estaba este versículo en la Biblia. Y lo quiero compartir, regalártelo a ti, regalárselo a todos los empresarios o a los emprendedores que están viendo este programa. Y con esto terminamos. Está en Isaías capítulo 23, versículo 18. Dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados al Señor. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante del Señor, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Wow, me encanta. Isaías 23, versículo 18. Con Ahí esto tiene. te quiero decir, tu negocio, tu emprendimiento, si está en manos de Dios, no necesitas a más nadie. Si tienes a Dios, el mejor Él lo socio. cambia todo. El mejor CEO, el mejor socio. Ahí tienen, mi gente, fe y negocios sin filtros. Pastor, Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Gracias por tu tiempo. Un placer, tu Jonathan, amistad, estar aquí tus contigo. consejos y por todo lo que has dado hoy. Con mucho amor. Dios te bendiga.